Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, verso 10 y verso 11. Leemos la palabra del Señor tal cual escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Verso 10 de Apocalipsis 4. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Amén. Pueden sentarse. Que Dios bendiga, hermanos, la vida de cada uno de nosotros con su palabra. La palabra que da vida. La palabra que restaura, hermanos, y que nos llena de la presencia del Señor. Hoy vamos a concluir nuestro breve estudio por el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. En todo este mes hemos estado estudiando este maravilloso capítulo. Y este capítulo hace como un paréntesis, porque Dios, hermanos, ya emitió un juicio en su iglesia. En los capítulos anteriores vimos cómo Dios a cada iglesia le dio, hermanos, la aprobación por las cosas buenas que hacían. Y también le señaló las cosas malas que la iglesia estaba haciendo. Y es que se tiene que cumplir lo que la misma palabra dice. Yo lo leo, ustedes nada más lo escuchan. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Así es que el juicio comienza en la casa de Dios. Dios ya hizo un juicio sobre la iglesia. Y ahora en el capítulo 4, Juan nos describe la grandeza del trono. Y lo hace porque se avecina, hermanos, una revelación terrible para la humanidad. A partir del capítulo 5 del Apocalipsis, Juan nos revela las cosas terribles que van a acontecer en esta tierra. Pero antes de revelarnos esas cosas, nos describe el trono, porque es de allí, del trono, donde salen los juicios. Los juicios no vienen de ninguna otra galaxia. Los juicios vienen directamente del trono de Dios. Y hemos aprendido mucho allí. Juan fue invitado a subir por esa puerta que fue abierta en el cielo para recibir esta revelación maravillosa. Y vimos que el trono, hermanos, tiene un arco iris. Explicamos qué era eso. Explicamos también los 24 ancianos. Explicamos también, hermanos, el mar de cristal, ¿se recuerdan? Y vimos también las 7 lámparas que hay enfrente del trono de Dios. Y nos hemos gozado. Nos hemos gozado. Decíamos que las 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios, hablábamos que el número 7 es un número completo o es un número pleno, lo que significa la plenitud del espíritu allí. El mar de cristal, aprendíamos que el mar de cristal lo que nos enseña es que no hay obstáculos para la vista de Dios. Dios todo lo mira. Amén. Todo lo que ocurre en la tierra, Dios lo mira. Todo lo que ocurre, hermanos, en los diferentes planetas, Dios lo mira. No hay límites para Dios. Servimos a un Dios sobrenatural. A un Dios que nuestra mente no lo puede entender. Porque es demasiado vasto para nosotros. Imagínense que Dios no se cansa. Dios no se fatiga. Imagínense que Dios da y no se le agota lo que tiene. Si usted en su bolsa tiene mucho dinero allí y comienza a repartir ese dinero, va a llegar un momento en que se le va a terminar. Se va a agotar ese dinero. Bueno, Dios da y no se agota a lo que Él da.
Así es nuestro Dios, así de maravilloso, así de completo. Y vimos 4 seres vivientes también, que tenían figuras, dijimos. Uno era semejante al león, otro semejante al becerro, otro tenía un rostro de hombre y otro era semejante a un águila volando. ¿Se recuerda? Bueno, ahora vamos a terminar y vamos a ver las reacciones de los seres vivientes. Primero, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 4 que estamos estudiando, en el verso del 8 al 9, nosotros encontramos lo siguiente. Apocalipsis 4 del 8 al 9. Para empezar la conclusión de nuestro estudio. Dice así la palabra del Señor. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, ¿cómo decían? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos. Entonces ahora nos encontramos a los 4 seres vivientes, quienes representan todo lo creado. Los 4 seres vivientes representan toda la creación que debe honrar y glorificar a Dios. Entonces vienen ellos y están ellos, hermanos, impactados de la majestad que hay delante de su presencia. Miran al trono y se quedan atónitos al ver lo maravilloso que es Dios. Y todo el que se acerca allí se queda impresionado. Juan lo describe como 2 piedras preciosas. En su vocabulario no hallaba qué poner el pobre Juan. Así es que al principio vimos que lo describe a Dios como 2 piedras preciosas, que eso es lo que se le pudo ocurrir al pobre Juan. Y aquí nosotros vemos a los 4 seres vivientes impactados por Dios. Y dice que están tan impactados que no cesan día y noche, adorando al Dios Todopoderoso. Y esto nos recuerda que la razón principal de la existencia de los seres en el cielo es adorar a Dios. Y no solamente en los cielos, sino en todo lugar. La vida sería más sencilla para todos si entendiéramos que fuimos creados única y exclusivamente para adorar a Dios. Que las otras cosas son secundarias, pero que la esencia de la vida es adorar a aquel que vive y reina para siempre. La adoración está centrada en Dios, en la dignidad de Dios, en lo que Dios es, en su esencia. La adoración, hermanos, es una experiencia real continua en el cielo. Estos 4 seres vivientes, dice, día y noche, no cesan de decir santo, santo, santo. Día y noche. Cualquiera que lee esto dirá, qué aburrido. No, es que están tan impactados. Es que están tan asombrados. Y es que están bajo una gloria que no tiene nivel de comparación. No hay nada mejor que esa gloria. Y entonces ellos están tan impresionados que no cesan de decir santo, santo, santo. Son seres, hermanos, que fueron creados exclusivamente para adorar a Dios. Note que si nosotros entendemos eso, la vida se nos va a hacer más fácil. Fíjese que el mecánico fue creado para
servir como mecánico en esta tierra, pero su esencia o su razón principal de haber sido creado es adorar a Dios. El médico cumple una función maravillosa en la tierra y ha sido dotado, hermano, de una capacidad extraordinaria de parte de Dios para tratar con las enfermedades del cuerpo. Pero el médico, esa no es su razón principal por la cual Dios le dio la vida. La razón principal del médico es adorar a Dios. Y así podríamos nosotros decir una profesión tras otra profesión. Todos nosotros tenemos una razón principal y es adorar a Dios. Si todos pensáramos así, si todos realmente viviéramos eso, no tendríamos tiempo para pelear. No tendríamos tiempo para discutir. No tendríamos tiempo para otras cosas. Sino que estuviéramos constantemente adorando y glorificando a Dios. Pero ¿por qué ahora el mundo no adora a Dios? ¿Por qué el mundo se ha apartado de Dios? Simple y sencillamente porque no mira a Dios. Y note que los seres vivientes están, dice la Biblia, que ellos están llenos de ojos. Todo su cuerpo está lleno de ojos. Y lo que ellos hacen es mirar a Dios. Y entonces, al mirar a Dios, no pueden decir otra cosa o no pueden hacer otra cosa más que solo adorar a Dios. Están fascinados con lo maravilloso que es Dios, que no cesan de darle la adoración a Él. El diablo, hermanos, nos ha dañado a nosotros los seres humanos y nos ha puesto a ver otras cosas. Fíjese que nosotros miramos la grandeza del mar, pero no adoramos a Dios por lo que el mar es. Si nosotros nos detuviéramos a ver cada cosa creada, nos damos cuenta que en eso que Dios creó, allí está Dios. Y que todas las cosas creadas en su ambiente, en su habitar, adoran a Dios. La Biblia dice que los árboles dan palmadas de aplausos al Señor. Los árboles. Es más, en Proverbios dice que el mar, con ese golpe que da su ola, adora a Dios, alaba a Dios. Y el Salmo, se recuerdan el 150, al final concluye diciendo: todo lo que respira, alabe al Señor. Amén. Todo lo que respira, alabe al Señor. Entonces, no adoramos a Dios porque no vemos a Dios. Y no lo vemos, no es porque Dios no esté presente en todo lo creado, sino es que nosotros estamos viendo para otro lado, hermanos. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Romanos 1:20. Romanos 1:20. ¿Lo tiene? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron como necios. Según este pasaje, lo invisible de Dios se hace visible a través de todo lo que Él hizo. Quiere decir que Dios está en toda la creación. Tú miras un árbol
Y deberíamos adorar a Dios, porque hay vida de Dios en ese árbol. En todo lo que Dios ha hecho, allí está Dios obrando en nuestra vida. Dios está en cada ser humano. Tendríamos que ver a Dios en el hermano, en la hermana. Tendríamos que ver a Dios en el vecino, en la vecina. Pero resulta que nosotros escondemos a Dios y actuamos muy mal. Por ejemplo, usted me puede decir, hermano, usted no conoce a mi vecina, qué tremenda. ¿Cómo voy a ver a Dios en esa señora tan mala? Y yo recuerdo que cuando estaba pequeñito había una señora que nosotros salíamos a jugar fútbol enfrente de su casa. ¿Y qué problema era cuando la pelota, hermanos, se iba al cerco de ella, al otro lado del cerco de ella? Nosotros viendo, esperando la pelota. Y decíamos que la tire, ¿verdad? Que regrese esa pelota. Y sí, al ratito venía la pelota con un gran hoyo, hermano. Entonces, si a mí me hubieran preguntado, ¿miras a Dios en esa señora? ¿Qué? Y yo miro al diablo, diría yo. Y es que escondemos a Dios nosotros. Dios nos creó a todos nosotros. Y yo meditaba en esto. Y de verdad que el Espíritu Santo me conmovió y me hizo llorar cuando lo estaba preparando el tema. Y yo decía, si tampoco nos detuviéramos un momento todos, pero todos, así como cuando se va la luz en todos lados. Y si todos empezáramos a ver a Dios en cada persona, el mundo sería diferente. Hermanos, Dios está en la esposa de nosotros. Esposa, Dios está en nosotros, en nuestros hijos. Cuando ese niño corre, cuando tus hijos están pequeñitos y llegas de trabajar y ese niño corre, y llegas cansado y ese niño corre y se te tira, es como si Dios te estuviera abrazando. Pero no vemos a Dios ahí, hermano. Casi siempre andamos con los guantes puestos. Entonces los seres vivientes están llenos de ojos y miran a Dios y no cesan de adorar a Dios. Si nosotros abriéramos nuestros ojos y en vez de estar peleando en la casa, en vez de estar peleando en la iglesia, en vez de estar peleando en el trabajo, nos dedicáramos a ver a Dios a nuestro alrededor, el mundo sería diferente. Pero no vemos a Dios por ningún lado, hermano. Y pensamos que Dios está allá donde estamos estudiando. Pero no, Dios está aquí y ahora, en medio de nosotros. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy, dice el Señor. Así es que Dios está aquí. Y entonces lo podemos ver en el hermano, en la hermana. ¿No te parece bonito cuando alguien te da algo? De repente, cuando alguien te obsequia algo, por muy sencillo que sea, ¿sí o no? Toca tu corazón, ¿verdad que sí? Ese es Dios visitándote. Es Dios dando una caricia a tu corazón. Entonces, hermanos, los seres vivientes no se cansan de adorar a Dios porque lo miran. Miremos a Dios en nuestra familia para que la familia, hermano, no sea destruida. ¿Cuántas familias no se destruyen? ¿Cuántos hogares no están divididos? ¿Cuántas personas pierden su tiempo pelea y pelea? Miremos a Dios en nuestra familia. Veamos a Dios en nuestra iglesia. Veamos a Dios en la hermana, en el hermano. ¿Sí? Y amémonos como somos. Note que los seres vivientes son diferentes. Uno tiene un rostro como de león, otro, y comenzamos a ver ahí diferente. Pero ellos, hermanos, están mirando
a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. No nos cansemos de mirar a Dios. Si ponemos nuestra mirada en Dios, no, vamos a dejar de ver, hermanos, lo malo que pasa aquí. Y nos vamos a enamorar de Dios. Y vamos a honrar a Dios siempre. ¿Están conmigo? Entonces, aquí vemos algunas razones de la adoración. Note que los seres vivientes, ellos insisten en adorar a Dios, pero reconociendo lo que Dios es. Y expresan una admiración profunda y se someten al ver la grandeza de Dios. Le dicen ellos, santo, santo, santo. Su canto nos recuerda, hermanos, la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6, del 1 al 3. Busquen Isaías. Miren esta visión que tuvo el profeta. Es algo similar a lo que estamos viendo en el cielo. Isaías 6, verso 1 al 3. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban, ¿en dónde? ¿Qué llenaban? El templo. Dios está, ¿en dónde, hermanos? En el templo. Dios está en el templo. Por eso es bueno asistir al templo. Porque Dios está allí. Verso 2. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro. Con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, oiga lo que decían, igual, similar allá arriba. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Note que cuando ven al Señor, cualquiera que mira al Señor, lo primero que hace es decirle santo, santo, santo. Santo es apartado, separado. Nuestro Dios es un Dios apartado, es un Dios separado, no hay maldad en Él. Es único en su género. Dios, hermanos, no puede pecar. Dios no puede pecar porque Él es perfecto y porque Él es 3 veces santo. Amén. Entonces, hermanos, note que estos seres, cuando miran a Dios, cubren sus rostros. ¿Sabían ustedes que el pueblo de Israel, cuando dice el Shema, algunos cubren su rostro? ¿No ha visto? Si están así como ustedes me están viendo acá, ellos miran hacia un lado, no miran ni al frente. Y cubren su rostro y se mueven de la cintura hacia arriba y declaran el Shema. Ellos no quieren ver, por decir algo, la presencia de Dios. Y es que nadie puede ver al Señor. Estos seres que están allá arriba son seres puros. No hay pecado en ellos. Pero aún así, ellos cubren su rostro para no ver a aquel que vive y que reina para siempre. Hay un profundo respeto en la presencia del Señor. Hay una adoración, hermanos, muy, pero muy profunda y muy genuina delante de Dios. Y aquí entra, hermanos, todo aquello malo que muchas veces vemos nosotros en muchas congregaciones. Después de ver este cuadro, como decía por ahí un pastor, se nos hace bien difícil creer. Porque ahora se adora a Dios con diferentes tipos de música. Se hace bien difícil creer que con un reggaetón uno puede entrar en la presencia del Señor y haciendo esos así, con mi gorra de lado, con mi cadenota ahí enfrente del trono de Dios. No creo. Note que los seres vivientes hasta cubren su rostro para no mirarlo. Y solo pueden decir santo, santo, santo. Y no paran día y noche diciendo lo mismo. Porque están tan impactados.
de la presencia de Dios. Entonces yo creo que muchas veces tenemos nosotros que reevaluar cómo es que adoramos a Dios. Porque como estamos viendo, el que se acerca al trono debe acercarse con mucho respeto. No cualquiera se puede acercar, hermano. Entonces hay una enseñanza grande en esto. Luego dicen el Señor Dios Todopoderoso. No dicen poderoso, sino es todo. Dando a entender que no existe ningún otro ser, ni siquiera que le llegue, por decir así, a los pies, por decir, aunque Dios no tiene pies. Porque Dios es amorfo, Dios es un Dios sin forma. Dios no es cuadrado, Dios no es redondo. Dios es un espíritu. Por eso Jesús le dijo a la samaritana mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces, Dios es todopoderoso. No hay cosa que Dios no pueda hacer. Dios, hermanos, no se cansa. Dios no se fatiga. Dios puede hacerlo todo sin el más mínimo esfuerzo. Mire, ahí está ese aparato ahí. Si yo le digo a alguno de ustedes que lo agarre y lo levante, muchos de ustedes les va a costar levantarlo. Y si lo lleva de aquí al parqueo, hermanos, se va a cansar. Dios lo puede llevar y traer y eso no es nada. Dios, hermanos, no se desgasta. Él tiene vida en sí mismo. Amén. Dice el que era, el que es y el que ha de venir. Así le dicen ellos. Dios es el que era. Hablándonos en nuestro propio idioma, dándonos a entender que Dios es un todo. El que era como el pasado, el que es el presente y el que ha de venir. O sea, pasado, presente, futuro. Dios es todo. O sea, Dios, hermanos, tiene vida en sí mismo. Dios es eterno. Dios, hermanos, no muda. Dios no cambia. Dios no se envejece. Dios es eterno. Nosotros vamos a morir un día, pero Dios permanecerá para siempre. Así como nosotros hoy nos gozamos en el Señor, que adoramos, levantamos nuestras manos, nuestros nietos también lo harán si el Señor no ha venido. Y los nietos de ellos, si no ha venido, seguirá. Y Dios seguirá siendo el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue siendo el mismo. Aleluya. Dios es santo. Dios es todopoderoso. Dios es eterno. No hay nadie que se pueda comparar a Él. Dios tiene vida en sí mismo. Dios no depende de nadie. Ni nadie le puede controlar. Dios es absoluto. Él hace lo que Él quiere. Él bendice a quien Él quiere. Él pone, quita reyes. Nadie le puede decir nada. Entonces usted puede hacer que tenga años en la iglesia y estudie mucho la Biblia, pero de repente alguien se convierte hoy y ya mañana Dios lo puede poner a predicar. Porque Dios es así. Dios es absoluto. Así que cuando nosotros vemos la bendición de otros, debemos de gozarnos, alegrarnos. Qué bueno que Dios lo bendijo. Amén. Esa debe ser nuestra actitud. Ahora vamos a ver la reacción de los 24 ancianos. Los 24 ancianos se postran delante del trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono y le dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Y explican por qué. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Ese pasaje es muy profundo. Más profundo de lo que se mira ahí. Da a entender en el original que las cosas, hermanos, han sido hechas, dice, el verso dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Da a entender que las cosas, hermanos, que fueron creadas ya existían.
como que usted haga algo que ya estaba hecho. Ahora, ¿dónde estaba hecho? En la mente de Dios. Todo lo que ha sido hecho nació en Dios. Es bien profundo ese pasaje, hermano. Desde sus tronos los 24 ancianos adoran a Dios. Y lo adoran por lo que Él ha hecho. Por todas las cosas que Él ha hecho. Y ellos mismos se rinden ante Dios. Sus coronas, su grado que ellos tienen, el lugar que se les ha sido otorgado, ellos lo ponen a los pies del Señor, dando a entender que no hay nadie más grande que aquel que está en el trono. Hay gente que se considera Dios, hermano. ¿Ha visto gente en el mundo? ¿Se creen? Como que si nunca van a dejar de ser presidentes o como si nunca van a dejar de ser lo que son. No es así. Dios es el único absoluto. Amén. Dios es el único que reina para siempre. Entonces ellos se postran y note la diferencia. Estos, los ancianos, adoran a Dios por lo que Dios ha hecho. Los otros, los seres vivientes, adoran a Dios por lo que Dios es. O sea, porque Dios tiene vida en sí mismo, porque Dios es eterno, porque Dios es para siempre, porque Dios siempre ha existido y siempre va a existir. Por eso lo adoran. Ahora, estos lo adoran por lo que Dios ha hecho, por su creación. En otras palabras, la adoración a Dios es completa. A Dios se le adora por lo que Él es. Y también a Dios se le adora por lo que Él ha hecho. Adoramos a Dios porque nos dio una familia. Adoramos a Dios porque nos dio una iglesia. Adoramos a Dios porque nos dio hijos. Adoramos a Dios porque nos dio un trabajo. Adoramos a Dios porque nos tiene bien de salud. Adoramos a Dios por todo, hermanos. Por todo adoramos a Dios. Amén. La pastora decía al principio, la iglesia es el pueblo más fiestero que hay. Nosotros siempre estamos celebrando, hermano. Y lo hacemos porque, mire, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y todos los días hay gente que se arrepiente. Así es que allá arriba y aquí abajo el pueblo de Dios siempre está celebrando la gloria del Señor. Amén. Siempre celebramos, hermanos. Amén. De modo que también los ancianos reconocen a Dios y primero le dan gloria. Gloria es un reconocimiento a Dios por lo que Él es, por sus atributos, por todas las perfecciones de Dios. Cuando Dios se manifiesta a la creación, se manifiesta a través de su doxa. Doxa es una palabra griega que significa todas las perfecciones de Dios. Mira, cuando Dios se manifiesta en su amor, lo hace a través de la perfección del amor. Cuando Dios se manifiesta, hermanos, a través de, por ejemplo, del gozo, a través de esa manifestación es una perfección. Todas las maneras en que Dios se manifiesta lo hace de manera perfecta. Porque Él es totalmente perfecto. Así que gloria, reconocemos a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Honra es una reverencia, es respeto y es un temor a Dios por lo que Él es. Hermanos, a Dios debemos de temerle. Y eso lo explicamos de dos maneras. Uno, temor como respeto, debemos de respetarlo. Y también, hermanos, no podríamos contender con Dios. Por eso Jesús dijo, teman a aquel que pueda matar el alma y el espíritu. Al diablo no le deberíamos de tener miedo. No, el diablo nos podía quitar aquí esta vida, podía usar a alguien para que nos dé un balazo, pero no nos puede matar eternamente. Dios sí podría quitarnos la vida eternamente. Amén. Entonces honramos a Dios, le servimos a Él como una muestra de nuestra gratitud por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Es que aquel que ha nacido de nuevo, hermano, está tan enamorado de Dios
que se vuelve a Él sirviéndole, honrándole, glorificándole, exaltándole. Note que los seres vivientes y los ancianos no pueden hacer otra cosa más que adorarlo, más que exaltarlo por lo que Dios es y por lo que Él ha hecho. Le pregunto algo, ¿Dios ha hecho algo en su vida? ¿Tiene razones usted para adorar a Dios? Amén. Tenemos razones para adorar a Dios. Acción de gracias es la gratitud a Dios por su creación y por su providencia. Hermanos, Dios es bueno con nosotros. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Cuando nosotros estudiamos la vida de aquellos hombres que fueron salvados por Dios, nos damos cuenta, hermanos, que Dios es un Dios extraordinario. A Noé, Dios lo libró haciéndole construir un arca. Lo libró de morir allí, ahogado en esas aguas del diluvio. Dios lo preservó. Dios preservó a Lot, sacándolo de Sodoma y de Gomorra, porque Dios había decidido destruir a esas dos ciudades. Y Dios los preservó. Dios siempre preserva a los suyos. Así como Dios siempre ha preservado a su pueblo en el pasado, hoy día a nosotros Dios nos preserva, Dios nos guarda, Dios nos protege. Por eso y por lo que Él es, aun si Dios no hiciera nada por nosotros, deberíamos de honrarlo, deberíamos de adorarlo. Y el mejor regalo que Dios nos hizo es Jesucristo. Nos dio a su Hijo para que diera su vida por amor a nosotros. Un día Jesús descendió y tomó un cuerpo humano y habitó en medio de nosotros, nos honró. Imagínate, dice la Biblia, San Juan 1:1, en el principio era el Verbo, la palabra, Jesús. El Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Y Él vino y dejó su lugar y descendió y tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío, para salvarnos, para rescatarnos. Imagínate un grupo de hormigas, que van las hormigas y van directo a un despeñadero. Se van a matar, se van a morir todas las hormigas. ¿Cómo le dices tú, hormigas? No vayan para ahí, no te van a entender. ¿Qué tienes que hacer? Te vas a hacer diminuto como una hormiga. Y ya siendo una hormiga, hey, compañeras, por aquí no es. Hay un despeñadero por ahí. Bueno, algo así hizo Jesús. Él era tan grande, tan majestuoso. Y Él dejó su gloria y vino, hermanos, y tomó un cuerpo como el de nosotros. Por eso un día le dijo: Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando algo bien profundo. Dios descendió y se hizo hombre. Nació un día. Imagínate qué clase de Dios es este, que María, la mamá, le decía que hiciera una cosa, que hiciera otra cosa, y Él obedientemente lo hacía. Qué maravilloso es nuestro Dios. Por eso, en el capítulo 5, hay un libro. Y ese libro está sellado, tiene varios sellos. Y dicen en el cielo: ¿quién es digno de abrir los sellos del libro para saber qué hay allá adentro, para que ocurra lo que está dentro? Y nadie en el cielo era digno. Oye, habían ángeles, arcángeles, querubines, pero nadie era digno. Y dice Juan, y yo lo vamos a estudiar un día. Juan dice: yo lloraba porque nadie podía abrir el libro. Pero de repente alguien le dijo: no, un momentito, sí hay alguien que lo puede abrir. ¿Sabes quién es alguien? Jesús, el Hijo de Dios viviente. Él
Dice el pasaje, y lo voy a leer, vayamos a Apocalipsis 5. 5:5. Apocalipsis 5:5. Voy terminando. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Aleluya. Gloria a Dios. Él es extraordinariamente maravilloso. Por eso lo honramos, por eso le bendecimos. Por eso venimos siempre a la iglesia. No nos cansamos de venir y venimos a adorarlo, porque Él dio su vida por amor a nosotros.